El día 11 de febrero de 2013, el mundo despierta con una noticia que conmociona a todos. El Papa Benedicto XVI, líder espiritual de 1.200 millones de personas en el planeta, renuncia. Y las campanadas anuncian que la iglesia tiene un nuevo líder. El elegido es el cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio. La noticia sorprende a todos. Su nombre no estaba en los pronósticos y muy pocos lo conocen. Hoy descubriremos quién es este nuevo líder mundial, que desde el primer minuto de su papado parece marcar el comienzo de una nueva era. La era de Francisco, el Papa del fin del mundo. Este es el Vaticano, un pequeño estado de apenas 44 hectáreas con 900 habitantes. Es el corazón de una de las religiones con más seguidores del planeta. Es el hogar de su líder espiritual, el Papa. Desde hace siglos, un papa sucede a otro tras la muerte de su predecesor. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente. A pocos kilómetros de la Plaza de San Pedro, el papa anterior, Benedicto XVI, se encuentra vivo y meditando en la casa de retiro de Castel Gandolfo. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que lo llevaron a renunciar a Benedicto XVI? Existen muchas ipotesi. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Per me la questione era molto semplice. Con la sua consueta chiarezza, coerenza e sincerità ha detto che aveva sentito l'indebolirsi delle sue forze, in particolare negli ultimi tempi. Benedetto XVI non si è dimesso solo per motivi di salute, per il cuore, per i reumatismi. In realtà lui da un lato razionalmente aveva sempre deciso di non volere vivere una vecchiaia in grande disagio come Giovanni Paolo II. Però dall'altro la sua decisione è stata accelerata dalle crisi che si sono moltiplicate all'interno della Chiesa. Io non credo che sia giusto vedere le cose in termini di crisi. Crisi con il mondo islamico, crisi con il mondo ebraico, crisi con il mondo della scienza, fino alla grande esplosione dei Vatilix, questi documenti che hanno mostrato una curia divisa, lotte di cardinali, corruzione, mancanza di trasparenza all'interno della Banca Vaticana. Los archivos revelados en el Vatilix hablan de la corrupción en licitaciones inmobiliarias del Estado Pontificio, manejos irregulares en el Banco Vaticano e incluso un complot para asesinar a Benedicto XVI. De esta filtración interna de documentos se culpa a su mayordomo, Paolo Gabriele. La rinuncia del Papa è stata una rinuncia potente, un gesto potente, che ha mandato a casa tutto un sistema di potere. Lui è contro chi lacera il volto della Chiesa, è contro la sporcizia della Chiesa, no? E quindi si è ritrovato la sporcizia in casa sua. Ya en el siglo XIII, debido a las luchas internas, el Papa Celestino V habilitó la renuncia papal en el derecho canónico. En medio del escándalo, Benedicto decide hacer uso de este derecho.
Certamente il Papa Benedetto ha avuto l'intuizione, direi quasi rivoluzionaria, di pensare che era giunto il momento di un cambiamento. Ha mostrato che il papato è un servizio e ha anche riconosciuto i propri limiti, perché lui ha detto in latino, molto solennemente, riconosco la mia incapacità di amministrare bene la mia missione. El 28 de febrero de 2013, la renuncia se hace efectiva. Más de 1.000 millones de fieles lamentan la pérdida de su líder espiritual y posan su mirada en el Vaticano. Aquí se elegirá al nuevo Papa. Gracias a que la mayoría de los cardenales se halla en Italia para acompañar a Benedicto en el último día de su papado, el cónclave se convoca solo 12 días después. Miles de fieles van llegando a la plaza de San Pedro. Antes de entrar, los cardenales posan su mano sobre la Biblia y juran mantener el secreto de todo lo que allí pase. Los 115 cardenales de todo el mundo quedan entonces aislados en un recinto sellado bajo el mural de Miguel Ángel, el juicio final, dentro de la Capilla Sixtina. Los ojos de millones de fieles en el mundo están puestos en esta chimenea. Pronto comienzan las votaciones. Luego de 4 votaciones, los cardenales aún no se han puesto de acuerdo. El nuevo Papa debe tener los 2/3 de los votos o los 2/3 más 1. Han transcurrido 25 horas desde que comenzó el cónclave y el humo sigue siendo negro. En la plaza, gente de todo el mundo se une bajo un mismo deseo: conocer a quien será su nuevo líder espiritual. De repente, a 20 minutos de las 8 de la noche del 13 de marzo de 2013, la gente empieza a notar un cambio en el color de la fumata. Muchos no lo pueden creer, pero pronto comienzan a sonar las campanas y ya no hay dudas. Luego de casi 26 horas y 5 votaciones, el 13 de marzo de 2013 a las 19:40, el mundo conoce el nombre del nuevo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El elegido es el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, un sacerdote de la Compañía de Jesús. The Argentinian Jorge Mario Bergoglio is the new pope. As pessoas estão muito emocionadas. Nous sommes en direct depuis le balcon avec ce spécial Habemus Papa, dans l'attente de la bénédiction. Many burst of joy when they heard the new pope's name, but the general atmosphere is that of surprise. Nobody had thought of Cardinal Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. I cardinali elettori hanno avuto grande coraggio, perché di fronte alla crisi del pontificato ratzingeriano, di fronte allo shock delle dimissioni, non hanno avuto paura, non hanno scelto un cardinale di curia, ma coraggiosamente sono anche andati fuori dall'Europa. La sorpresa positiva di avere appunto un latinoamericano, questa forse non era una grandissima sorpresa, ma di avere un Papa che si chiama Francesco, sì, è stata una bella sorpresa. Las apuestas eran 71
assolutamente decían che no si terminava di creer. Una grande emozione ma anche un grande stupore. Devo ammettere che quando ero in piazza, che quando ho sentito il suo nome di battesimo, quindi Georgium Marium, ho subito compreso che si trattava del mio confratello gesuita, il padre Bergoglio, e lì ho avuto un sussulto, perché noi siamo abituati a pensarci come servitori del Papa. La alegría no oculta la sorpresa de todos. El destino de la Iglesia estará en manos de un Papa jesuita y latinoamericano, rompiendo la hegemonía de siglos de papas europeos. Un papa che non figurava come favorito in ningún pronóstico. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Ha sido una sorpresa y que trae vientos nuevos, frescos, de sencillez, de cercanía. Eu estou muito emocionado, um Papa sul-americano, de Argentina, de Brasil, são irmãos, então uma beleza, tudo certo, a mim me gostou muito. Una grandissima impressione, io sono cattolico, mi chiamo Francesco come lui. La mia ragazza è ortodossa, però il Papa Francesco è la persona giusta. Si vede che è cambiato tutto perché parla con il cuore e al cuore. Pero ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué caminos lo condujeron hasta el Vaticano? ¿Cómo llegó a estar hoy en la piel y en el alma del Papa Francisco y ser el líder espiritual de los católicos de todo el mundo? La designación de este nuevo Papa llama la atención de los fieles de todo el planeta. A muy pocos les es familiar el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Solo algunos conocen en verdad quién es aquel cardenal latinoamericano proveniente del fin del mundo. Y sobre el hombre que se ha convertido en el Papa Francisco, existen muchas más preguntas que respuestas. Mientras la noticia recorre el mundo entre la alegría y la incertidumbre de millones de católicos, el Papa Francisco comienza a escribir su historia a través de las primeras acciones que realiza como sumo pontífice. Estas primeras señales sorprenden al mundo tanto o más que su elección. Catholicism, if you think about it, is all about symbols. It's all about conveying meaning through images and through gestures. Inmediatamente luego del Habemus Papam, Francisco se niega a viajar en la limusina del Vaticano y se va en una furgoneta con los demás cardenales. Se presenta en persona a pagar la cuenta del albergue en el que se había alojado hasta el cónclave. Rechaza el discurso en latín que le habían preparado para su primera misa por una homilía simple y directa, mirando a la cara a los presentes y en italiano. Ha rifiutato tutti i vecchi simboli del potere imperiale. Lui non parla seduto sul trono, lui parla in piedi come un parroco. Decide no habitar el lujoso apartamento papal, alegando que es escandaloso vivir en un lugar donde entran 300 personas. Rechaza el famoso calzado rojo papal y continúa vistiendo sus viejos zapatos negros. Before he came out on that balcony at St. Peter's Square, as they tried to give him all the kind of elaborate paraphernalia that comes with the Pope, that he didn't want it, that the carnival is over was the phrase that he used. So he didn't see it as sort of dressing up. Estas simples acciones para muchos son señales de cómo podría ser el rumbo que seguirá su papado y el rumbo que debe tomar la Iglesia. Molta gente non gridava viva il Papa, ma gridava grazie, 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 perché sentivano il bisogno di un Papa umano. Pero las señales de una iglesia nueva traen incertidumbre en algunos sectores y muchos se preguntan, ¿quién es este extranjero que los cardenales trajeron desde el fin del mundo? ¿Cómo fue su trabajo pastoral durante más de 50 años en un país tan convulsionado y cambiante como la Argentina? Jorge siempre fue un hombre sencillo. Yo me asustaría que hubiera cambiado. Gracias a Dios, Jorge sigue siendo el mismo. Jorge Mario Bergoglio es el hijo mayor de una familia de inmigrantes italianos que nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Allí hay una iglesia emblemática que es San José de Flores, donde él tuvo una confesión siendo un adolescente. Y un 21 de septiembre, pues me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Entré, sentí que tenía que entrar, esas cosas que vos sentías dentro que no sabés cómo son. Y veo que venía un cura caminando
No lo conocía, no era de la iglesia. Y ahí yo no sé qué me pasó. Sentí como que alguien me agarró de adentro y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, ¿eh? No dudé. Jesús no espera que lo vayan a buscar. Sale al encuentro. Luego de obtener su diploma como técnico químico y siguiendo aquel llamado místico, a los 21 años ingresa al seminario de la Compañía de Jesús para convertirse en un sacerdote jesuita. Unos tenemos que estar al servicio de los otros, ayudarnos así. Como jesuita, tuvo una brillante formación intelectual. Fue docente en literatura y psicología y a la vez cursó estudios en humanidades y teología. Durante la década del 60, Bergoglio se encuentra ideológicamente ligado al peronismo, un partido político liderado por Juan Domingo Perón, que desde 1955 se encontraba proscripto en la Argentina. Sin embargo, a pesar de la proscripción, en la década del 60, Bergoglio fue el director espiritual de un grupo de jóvenes católicos llamados la Guardia de Hierro, una agrupación formadora de cuadros políticos peronistas con reglas muy similares a las de los jesuitas, casi militar. Es alguien que viene hablando de la opción por los pobres hace muchos años y que ha tomado posiciones muy firmes durante mucho tiempo. Y no tengan miedo a los mercaderes de la muerte, que acá muy cerquita están pensando cómo hacer para que la muerte llegue de una manera razonable. A principios de la década del 70, termina la proscripción y el peronismo regresa al poder. Durante esos años, el padre Bergoglio es nombrado provincial de la Orden Jesuita. Con este viento a favor, realiza un gran trabajo social, yendo a las zonas pobres de Buenos Aires para ayudar a los más necesitados. La gente de la villa lo siente como alguien propio del lugar. Ha trabajado arduamente en el tema de trata de las personas, el trabajo esclavo. En la escuela nos enseñan que la Asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes. Una vez que él fue a dar una charla a una villa, iba en un colectivo y ahí subieron muchos trabajadores de la propia villa y lo reconocieron. Y cuando él dio la charla, uno se paró y dijo, usted venía con nosotros en el autobús. Eso es una señal para nosotros. Lo consideramos realmente un hermano nuestro. Son sometidos que después no caben en el sistema y son material de descarte. Yo a Jorge Bergoglio lo conocí en la década del 70. Yo en ese momento era una abogadita y era un curita. Y yo estaba en el estudio, vino un amigo mío y entró con un curita, porque me venían a hacer una consulta. Era un hombre joven y muy conmovido por el dolor ajeno. Ese era Jorge, un hombre preocupado. Vivíamos en un país convulsionado. En 1976 ocurre un hecho que cambiaría drásticamente el rumbo de la Argentina. El 24 de marzo, un golpe militar termina con el gobierno democrático y comienza una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país. He was provincial of the Jesuits in 1973 as a very young man. He was at a very, very difficult time in Argentina's history. There was a military junta in power. Terrible things were going on. A lot of discussion about his role in that. Este golpe encuentra al padre Bergoglio y a sus sacerdotes trabajando dentro de los barrios marginales. Hay acusaciones de que la alta jerarquía eclesiástica está colaborando con el régimen militar. Porque hubo un conflicto con la Iglesia Católica, con su jerarquía, porque una parte de la jerarquía fue cómplice. En ese contexto, no es fácil para el padre Jorge Mario Bergoglio llevar adelante su labor pastoral. Su alma se debate por el deber como jesuita y el sentimiento propio de ayudar a los excluidos y marginales. Y a la vez debe mantener a sus sacerdotes y a su orden lejos de la politización para no ponerlos en peligro. En rápidos operativos, los militares entran a estos barrios y secuestran a todo aquel que les parece sospechoso. Porque los militares no entienden. Si hay blancos y rubios en una villa, es porque directamente son terroristas. Hay que matarlos. Se confeccionan listas con nombres y apellidos. En esas listas figuran algunos sacerdotes jesuitas. Jorge les dice a los curas que eran jesuitas, eran de él, que se tienen que ir de ahí porque es altamente riesgoso. There are different ways of dealing with living under a repressive regime. He had as a Catholic leader, he had a responsibility for everyone. Los muchachos no quieren saber nada, dice que se van a quedar. Jorge discute con ellos, pero deciden quedarse. Un día llegó una patota de la Marina
y se lo llevó. Durante esos años, Bergoglio debe andar sobre una línea muy fina y riesgosa. Jorge estaba muy preocupado, hizo una cantidad de gestiones para la libertad de ellos. Yo me acuerdo que el primero que fue a verlo a Videla, y creo que fue Videla el que dijo que se lo había llevado Macera. Los sacerdotes jesuitas que habían sido secuestrados son liberados por los militares y huyen del país. El temple del padre Bergoglio se va formando. Aprende estrategias, teje alianzas y usa su ingenio para llevar la palabra de Jesús, sin que todo esto sea tomado como un adoctrinamiento ideológico por parte de los militares. Son los hijos de la herencia que nos dicen: lloren. Ciudad distraída, ciudad dispersa, ciudad egoísta, llorá. Que hace falta ser purificada por las lágrimas. En el año 1983 vuelve la democracia a la Argentina. El gobierno militar deja una enorme deuda externa que repercute a todo nivel en la vida de los argentinos. Es un tiempo de reconstrucción, de esperanzas. Pero el país ha quedado devastado. Bergoglio debe luchar con la herencia que ha quedado, la pobreza y todo lo que ella trae consigo. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. Él siempre fue así. Tuvo esa especial dedicación por todos y en particular por los más débiles. Porque ha trabajado arduamente en el tema de trata de las personas, del trabajo esclavo, de la inmigración, de la gente que vive en las villas. Los acompaña, los aconseja, los cuida, les enseña a ser libres, a ser autosuficientes, a pensar. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. Esto lo enfrenta con el poder político de turno una y otra vez. Si abandonamos la riqueza de lo humilde por creernos algo que no somos, dormiremos la pesadilla de un país que abandona su destino. Será nuestra culpa. Su carácter se va haciendo más y más fuerte y se va convirtiendo en un gran estratega. En el año 1992, mientras Bergoglio se encuentra en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor de la Compañía de Jesús, ocurre un hecho que marcará el primer paso en su carrera ascendente dentro de la alta jerarquía de la Iglesia argentina. Él estaba en una iglesia de Córdoba, ni siquiera era el párroco, y ahí lo llama el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Corrachino, para que sea uno de sus obispos auxiliares, es decir, lo designa el Papa, pero él lo promueve. El 20 de mayo de 1992 es nombrado por el mismísimo Papa Juan Pablo II, obispo de Auca y obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires. Yo suelo decir que era una especie de outsider dentro de la iglesia. A partir de ahí, del 92, se inicia una carrera meteórica. En el año 1998, al morir su superior, el cardenal Corrachino, Bergoglio toma su lugar e si convierte in arzobispo di Buenos Aires. Ma poi è stato anche vescovo, in modo particolare vescovo di una città così ricca, complessa e grande come Buenos Aires, ma è stato anche presidente della conferenza episcopale dell'Argentina. La sua presenza nel contesto latinoamericano è stata una presenza sì di governo, ma anche di contatto a tu per tu, soprattutto con i più poveri, le persone più bisognose di attenzione e di aiuto. Pasarán pocos años para que Bergoglio llegue al escalón más alto de las jerarquías eclesiásticas. El 21 de febrero de 2001, Jorge Mario Bergoglio es consagrado cardenal. Apenas unos meses después, la Argentina viviría una de las mayores crisis económicas y sociales de su historia. El gobierno toma una medida restringiendo la extracción de los depósitos bancarios. La gente ya no puede retirar su dinero de los bancos. El estallido no tarda en llegar. El pueblo sale a la calle bajo el lema «Que se vayan todos». La violenza crece hasta límites insospechados. Lui parla con parola appassionata del fatto che queste strategie economiche rendono quasi superfluo il lavoro e per cui non hanno scrupolo a trasformare in disoccupati milioni di persone, no? senza tener conto di quanta sofferenza poi questo provoca. Bergoglio se halla en lo más alto de la jerarquía eclesiástica a la que podía aspirar un religioso latinoamericano. Pero en su país la gente lucha por recuperar los ahorros de toda una vida.
En las calles hay enfrentamientos, muertos, heridos. Y un presidente que debe dejar su mandato huyendo del palacio presidenziale. E quindi mi colpì subito il fatto che appunto lui mi raccontò dal suo punto di vista di pastore, no, quello che stava succedendo. Era un momento chiaramente molto travagliato della scena della politica argentina. E lui tutto questo lo aveva presente, ma mi raccontò appunto la crisi soprattutto con l'immagine dei padri e delle madri di famiglia, dei genitori che appunto magari perdevano lavoro, si trovavano in difficoltà e piangevano di notte per non farsi vedere dai propri figli. Mi sorprese questa delicatezza di un uomo che sapeva guardare, ecco, le sofferenze dei cuori dei singoli. El cardenal se encuentra en un momento clave. Puede encerrarse en una torre de cristal o salir al ruedo acompañando a la gente en su lucha y en su sufrimiento. En esta ciudad hay chicos en situación de calle. Y esta ciudad fracasó y sigue fracasando en librarlos de esa esclavitud estructural. Ha demostrado que donde va sabe enfrentar los desafíos del lugar que va. Bergoglio ya es arzobispo y cardenal, y sin embargo continúa con su trabajo en las calles, como si estos dos títulos solo sirvieran para tener un acceso más fluido a la ayuda para quienes más la necesitan. Él va siempre en busca de los fieles. Jesús estaba todo el día encerrado en la iglesia. ¿Qué hacía Jesús en la calle? Buscaba. Ese era Jesús. Vivía buscando a la gente. Su estilo austero marca una tendencia en la iglesia argentina de aquellos años, acostumbrada a ciertos lujos, protocolos, secretarios asistentes y choferes. Bergoglio tiene un estilo de vida muy austero, muy simple, que ha marcado acá la diócesis de Buenos Aires. Si el obispo de Buenos Aires vive de esta manera, nosotros también tenemos que tener una actitud similar. El cardenal Bergoglio no necesita nada de eso para llegar a quienes quiere llegar, y quienes lo buscan lo encuentran fácilmente. El 2 de abril de 2005, una noticia sacude al mundo. Juan Pablo II ha fallecido y la Iglesia debe elegir a un nuevo Papa. 18 de abril de 2005, el cardenal Bergoglio entra a la Capilla Sixtina con otros 114 cardenales. Está por comenzar el cónclave en el cual se elegirá al sucesor de Juan Pablo II. Existen dos favoritos. Da un lato c'era un candidato molto forte, come il cardinale Ratzinger, e dall'altro c'era nel campo dei riformatori il cardinale Carlo Maria Martini, che però non poteva essere papabile perché era malato di Parkinson. Al quedar Marini eliminado, la mirada de un sector de los cardenales se centra sobre el cardenal argentino. Se suceden las votaciones. Bergoglio obtiene 40 votos. Ratzinger lidera la votación, pero no llega a los 2 tercios o los 2 tercios más 1 que necesita para consagrarse papa. Nunca antes no ya un argentino, sino un latinoamericano había sacado 40 votos, como pudimos averiguar los periodistas, pese a que todo es muy secreto. Tras la siguiente votación, el cardenal Bergoglio decide renunciar y pide a los cardenales que lo han votado que entreguen sus votos al cardenal Ratzinger. En la siguiente votación, Ratzinger obtiene los votos necesarios y se consagra automáticamente como el nuevo papa. ¿Qué ocurrió con el cardenal argentino? ¿Por qué se autoeliminó de manera tan drástica? La respuesta es simple. Bergoglio sabía que jamás podía alcanzar la mayoría de los votos. Las sombras de la época de la dictadura en Argentina se cernían sobre él como un pasado funesto. Él era candidato. Tenía muy buenos votos, pero hubo una interferencia de un dossier que lo denunciaban, que Jorge había colaborado con la dictadura militar. Antes del cónclave circularon entre varios de los cardenales electores documentos que implicaban a Bergoglio en el caso de los sacerdotes jesuitas secuestrados y torturados durante la dictadura. Esos documentos decían que Jorge Mario Bergoglio los había entregado. 5 años después, en el 2010, Bergoglio es llamado a declarar como testigo en la causa de los sacerdotes. Entonces ocurre un hecho curioso. Con la reapertura de los archivos, se convoca a nuevos testigos en el caso,
que cuentan nuevas historias sobre el cardenal y su accionar durante los años oscuros en la Argentina. Escuchamos muchas voces que nos están contando historias de su actitud solidaria, de que iba a las villas, de que salvó gente. Pudo haber hecho más, seguramente. Yo creo que todos hemos hecho poco y nada, digamos. Él hizo algo, por lo menos. Estas historias, lejos de condenar a Bergoglio, muestran a un pastor que en muchas ocasiones había burlado los controles militares para ayudar a la gente perseguida a huir del país hacia el exilio. Si los milicos se hubieran enterado, era un terrorista subversivo que había que ejecutar. En medio de la crisis y los escándalos en el Vaticano tras la renuncia de Benedicto XVI, en marzo de 2013, Bergoglio tiene nuevas esperanzas de reemplazar al Papa renunciante gracias a su imagen renovada. Tras varias votaciones, emerge del balcón, convertido en Francisco, el primer papa jesuita de la historia. Durante siglos, la llegada de un nuevo papa al trono de Pedro ha estado rodeada de misteriosas señales y vaticinios. ¿Cuáles han sido las profecías que anunciaron la llegada de Francisco? En el siglo XII, el arzobispo católico Malaquías de Armagh, hoy conocido como San Malaquías, cayó en trance y vio una línea de reinos papales a partir de Celestino II, el pontífice que reinaba en aquel entonces. Los fue nombrando e identificando con un lema desde el primero hasta el último con bastante exactitud. El último era el número 112, luego de él llegaría el fin. Benedicto XVI era el Papa 111. El 112 es Francisco, de ahí que muchos piensen que él es el Papa del fin del mundo. Cuando Francisco sube al balcón y antes de saludar y pedir al pueblo de Dios que rece por él, dijo: I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El fin del mundo es casualidad. O Francisco solo se refería a la gran distancia entre Roma y Buenos Aires. Pero Malaquías no fue el único que une la llegada de Francisco al Vaticano con el fin del mundo. En el siglo XVI, el médico y consultor astrológico Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, predijo la llegada de un hombre de color con mucho poder en el siglo XXI, que anunciaría el fin de los tiempos. Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. En la Edad Media esto fue interpretado como la llegada de un Papa Negro, ya que en aquellos años el sumo pontífice era el hombre con mayor poder en el mundo, el Rey Negro. Pero ¿por qué Francisco sería el Papa Negro? Para muchos la respuesta está en el origen jesuita de este papa y lo relacionan con el color de la sotana que usan los miembros de su orden. If we're looking for prophecies, the prophecy that I'm always keenest on is that in the 1960s, a former priest, an Australian former priest called Maurice West, who was a very popular novelist, wrote a book called Shoes of the Fisherman, so Shoes of St. Peter being the analogy, where he predicted then in the mid-60s that there was going to be an Eastern European Pope. And then at the very end of his life, in 2002 or 2003, Maurice West published another book, which was called Eminence. And in Eminence, he again dealt with the papal election. And what did he predict in that? He predicted that an Argentinian was going to be Pope. So if we want a prophecy, there's a tried and trusted one. Otros van más allá y hablan de la relación de los jesuitas con el poder. A través de los tiempos, el superior de esta orden se le conoció como el Papa Negro por el poder que tenía dentro de la compañía. Poder que se extendía hasta aquellos lugares donde los jesuitas llegaban para realizar su tarea evangelizadora. Esto muchas veces inquietaba a los gobernantes de aquellos reinos y países que veían en los jesuitas un peligro de un poder latente dentro de su propio poder. Fueron muy cuestionados y criticados. Napoleón habló de ellos en sus memorias y advirtió: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El objetivo de esta organización es el poder en su más despótico ejercicio, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. La Compagnia di Gesù, che molti lo intendono come una compagnia nel senso militare della parola, mentre per Sant'Ignazio era una compagnia di amici, di compagni di Gesù.
Hoy un jesuita está al frente de la Iglesia Católica. Francisco es el líder espiritual de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Sin dudas, esta es una situación de poder concentrada en un solo hombre, como advirtiera Napoleón. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? A través de la historia, mitos y leyendas rodearon a esta orden desde que en 1540 los fundara Ignacio de Loyola. Fueron fundados con una innovación, que no eran monjes mendicantes, sino que como si fuese el brazo armato di un esercito, no? Están nel frente di battaglia. C'è un quarto voto che i gesuiti fanno al termine della loro formazione, qualora il Papa direttamente o tramite i nostri superiori voglia dare una missione, un incarico, un compito alla compagnia, noi dobbiamo essere prontissimi ad obbedire senza domandare nulla, partire immediatamente e cercare di fare con tutto il nostro cuore quello che il Papa ci chiede. Por esta lealtad incondicional al Papa fueron llamados los soldados de Dios. Como Ignacio de Loyola sabía que el Papa podía enviarlos a misionar a los lugares más recónditos del planeta, pensó que quien integrase su orden debería estar muy bien preparado. Buscaba a la gente, ¿a cuál? A la gente que era toda católica como él. No, a los que estaban lejos, a los que no lo conocían. Sant'Ignazio ha fondato quest'ordine per mettere a disposizione della Chiesa e in particolare del governo da parte del Santo Padre un gruppo di religiosi, di sacerdoti che fossero ben preparati, che avessero una spiritualità solida, una buona formazione culturale, per poter essere mandati dovunque il Papa ritenesse che era utile per la Chiesa. El conocimiento ocupó desde los comienzos de la orden un lugar importante en la formación de un jesuita. Francisco, por ejemplo, habla varios idiomas y su formación incluye, entre otros, estudios superiores de filosofía, humanidades, ciencias y teología. Era gente intelectual y han tenido un grandísimo protagonismo en la contrarreforma que se dice. Pero además del conocimiento, el misionero jesuita debía saber enfrentar a las duras condiciones de las tierras remotas a las que podía ser enviado para evangelizar. Para ello se preparaban con una estricta disciplina y practicaban una vida ascética y austera. Nel caso della Compagnia di Gesù, in particolare, è importante l'impostazione apostolica, cioè non si tratta di un istituto religioso, di un ordine religioso contemplativo, dedito fondamentalmente alla preghiera, ma di un ordine religioso fatto proprio per l'apostolato. Los jesuitas han llegado con su trabajo evangelizador a los lugares más remotos del mundo, allí donde el Papa creía necesaria su presencia. Por lo tanto, llegaron a ser muchísimos y llegaron a ser una fuerza evangelizadora muy grande que ha influido a todo nivel. Por sus aulas pasaron personalidades tan dispares como Descartes, Fidel Castro, Calderón de la Barca, Cervantes, entre otros. Actualmente es la mayor orden religiosa católica masculina con más de 17.000 miembros entre sacerdotes, estudiantes y hermanos. Educan a casi 3 millones de alumnos en el mundo. Chicos, saben que el que no camina sin dejar huella no sirve para nada. El Papa Francisco es un auténtico jesuita y desde el primer momento de su papado, sus señales fueron de simpleza y austeridad. La pregunta que se hacen muchos es, ¿qué puede llegar a ser un jesuita al frente de uno de los estados más ricos del mundo? Y con esta pregunta se abren muchas más interrogantes. I think the greatest risk to Pope Francis is not taking action on the abuse scandal and not taking action on the corrupt practices that go on within the Vatican bureaucracy at the moment. ¿Soportará la Iglesia un cambio tan radical cuando es sabido que muchos de los que hoy recorren el Vaticano y rodean a Francisco confunden la humildad con la humillación y piensan che la riqueza es un signo de poder? Io credo che passato il momento degli applausi inizierà anche un momento difficile di resistenza interna. Il Papa Francesco deve scegliere molto bene i suoi alleati e con chi fidarsi.
I kind of wonder how good he'll be at doing that, because in a sense he's been a bit of a loner. He hasn't been a team player in that sense. So who will he choose? Who are his allies? It isn't really clear who that is. La metamorfosi e l'ipocrisia è forte, grande, e molti faranno a gara per compiacere a lui, pur avendo una storia nel passato diversa, no? ¿Puede este jesuita quedar peligrosamente encerrado en una jaula de oro como el Vaticano? All'interno della curia, che sono felici che adesso arrivi un papa che si occupi della curia. Io credo che la maggiore resistenza viene da quei cardinali, anche vescovi, che temono che la perdita del potere imperiale del papato possa creare delle scosse nella Chiesa cattolica e possa anche diminuire il suo ruolo. Muchos creen que los cardenales en este cónclave no eligieron a un hombre en especial, sino a un representante de la orden jesuita, porque ellos son los únicos con la fuerza y la disciplina necesaria para poder salir de estos terribles momentos de crisis que vive la Iglesia. Francisco está marcando un rumbo nuevo en el cambio de la Iglesia. Su mirada es la que guiará a los fieles de todo el mundo. El estilo que está imponiendo es parte de su identidad y lo eligieron porque él es así. La Iglesia debe dejar de ser autorreferencial, debe salir al encuentro de la gente, una Iglesia che sale afuera, che evangelizza. Certamente si nota ad un certo entusiasmo spirituale per cui tante persone si avvicinano alla Chiesa, vanno ai santuari, si confessano, insomma c'è una certa ripresa di entusiasmo nella partecipazione ecclesiale. ¿Qué se espera de su papado? ¿Cuáles son las esperanzas que el mundo tiene puestas sobre este hombre sencillo, directo y austero? Con una expectativa muy grande puesta en la figura de Francisco, sobre todo su espontaneidad, su origen italiano también lo favorece mucho, su preoccupazione per los pobres. E avvertire un entusiasmo sia dai conservatori sia dai progressisti, cioè sembra che sia un papa capace di unire. ¿No? Quindi di non confermare le divisioni, ma al contrario di pacificare. Podemos esperar un papa cercano a los jóvenes. Se vio que en la Piazza San Pietro se entusiasmaron muchísimo. Los que estaban allí vieron un gran entusiasmo general. Sono sicuro che non seguirà un progetto astratto di riforma della Chiesa costruito a tavolino. Semplicemente seguendo il Vangelo poi le cose potranno cambiare quasi in maniera, come dire, naturale, semplice. Este Papa le va a dar a la Iglesia este camino que tiene que ver con la vida simple que él siente, pero que el mundo también reclama de la Iglesia. Religion means reattachment, reconciliation with God, with the Father, with Jesus. The atmosphere here is really, really amazing, and you really can feel it. There's lots of people, they really enjoy and they really wait for this event. And it's actually really important because the Pope from a new continent, which is a big event as well. I think the biggest expectation is change. My expectation, given what Pope Francis has done and said beforehand, is that he will emphasize the side of social justice and that he will talk about those aspects of it. I think it's going to be something new, something fresh. Perché parla con il cuore e al cuore. Y que es tan cercano y tan cálido y que transmite tanto cariño para la iglesia y para la gente. And this change is for good, it's for the good of the church and the good of humanity. Han dicho que quiere cambiar la iglesia, no, quiere cambiar el mundo. Más allá de las especulaciones sobre su elección y de lo que anuncian las profecías, lo cierto es que con la llegada del Papa Francisco, para la Iglesia termina una era y comienza una nueva. Hay un final, pero también hay un comienzo. Y ese final no tiene por qué ser precisamente el fin del mundo.
Comienza una nueva era, la era del Papa Francisco.